fuera de la pelvis de diámetro mayor a 2 centímetros y o metástasis también regionales. Y aquí tenemos ya el M1, o tal vez la clasificación de cuarto grado, que es la metástasis a distancia. ¿Ya? ¿Cómo es que se hace el abordaje de un cáncer de ovario? Tenemos la cirugía de intervalo. ¿Qué quiere decir la cirugía de intervalo? Es aquel procedimiento donde cual hacemos cirugía y posteriormente podemos realizar complementariamente quimio-radioterapia. Cirugía neoadjuvancia significa primero hacemos la quimio-radioterapia y luego hacemos la cirugía de citorreducción, se llama. Algunas de las veces se puede hacer la cirugía por laparoscopía siempre y cuando no hayan datos de mucho compromiso. Siempre tener en cuenta que para las linfadenectomías tenemos que hacer pelvianas y lumboaórticas, podemos hacer un muestreo ganglionar y de grandes adenopatías. Esto también va a determinar cómo va a evolucionar la paciente una vez que la patología diga cuál es el tipo, la extensión del cáncer de ovario. Y cuando se hace un second look, es decir, una segunda cirugía, ¿sí? Cuando los márgenes son negativos, es decir, no hay buenos márgenes, se puede realizar una cirugía, aunque no es lo ideal, dice su bibliografía, y en la práctica clínica también no es de buen pronóstico realizar un second look. Cuando hay patología micropositiva o macropositiva, ¿no? Esos son los casos en los cuales hacemos un second look. Dentro de la quimioterapia de primera línea, tenemos a los derivados del cario y del cisplatino, ¿ya? Y tenemos al paclitaxel, también tenemos a la doxorubicina, docetaxel, gemcitabina o el topotecan, ¿ya? Podemos también hacer quimioterapia intraperitoneal y una segunda línea podemos realizar entre los 6 a 12 meses posteriores al tratamiento. Pasamos un poquito a cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo en cáncer de mama tenemos la edad, la patología mamaria previa, obviamente el sexo femenino va a ser más frecuente, pero no es que los hombres no puedan tener. Nivel socioeconómico, índice de masa corporal más para pacientes con obesidad, tumores especialmente de fitoestrógeno, receptores, menarca temprana, menopausia tardía, lactancia y paridad, las que no tienen lactancia o las que no han tenido bebés, la densidad mamaria, factores exógenos como la radiación u otros agentes que puedan interferir, familiares muy importantes. Pero no hay mejor factor de riesgo, entre comillas, que las mutaciones genéticas que ya tienen algunas pacientes, como el HER2-Neu, muy importante el BRCA1 y BRCA2, que también son para ovario, pero que se llama, su bibliografía dice 1 para más ovario y 2 más para mama. Y también que se llama la mutación génica del P53, el PTEN y el ATM. Dentro de la clasificación del cáncer de mama podemos tener a los que son no hormonales con, que se llama la perspectiva del gen alterado, HER2, el clúster o el BRCA1 para seno, ¿ya? Estrógeno, ¿qué se llama? Tienen receptores estrogénico-progesterónicos, se llama luminal A y luminal B. Y tenemos un Clowny Low en el cual no pertenece al. También tenemos la clasificación TNM. TX no determina tumor. T0 sin evidencia de tumor. TIS carcinoma in situ. TIS DCIS que es ductal in situ. La D siempre va a ser ductal y la L va a ser lobuliliar in situ. ¿Ya? TIS Paget también tenemos. T1 es un tumor menor a 20 milímetros. T1 mini menor a 1 milímetro. T1A entre 1 a 5 milímetros. T1B entre 5 a 10, el T1AC de 10 a 20. T2 de 20 a 50, T3 mayor a 50 y en función al 4 ya es T4 pared torácica, A sin pectoral mayor, B con ulceración en nódulos satélites. ¿Cómo se llama? T4 es ambos A y B del C, ¿ya? Y el T4D es un carcinoma ya de tipo inflamatorio. Dentro de la clasificación TNM, CNX es no detectable, el CN0 se llama sin compromiso ganglionar, CN1 axilares 1 y 2 móviles, C2 axilares 1 y 2 fijos, N2 axilares fijos entre sí, CN2B cadena mamaria homolateral, CN3 infraclavicular,
infraclaviculares, 3A infraclaviculares homolaterales, el 3B mamaria interna homolateral y el CN3A son supraclaviculares homolaterales. Tenemos que se llama también el NX no detectable, N0 sin compromiso, PN y menos sin metástasis regional y más con metástasis malignas en ganglios menores a 0.2 milímetros. Tenemos PN mol menos, no detectables moleculares, mol más, moleculares positivos, PN1, metástasis de la cadena mamaria interna, P1-Mi, micrometástasis menores a 0.2 milímetros, entre 0.2 milímetros, perdón, a 2 milímetros, 1A mayor a 2 milímetros, 1B cadena mamaria interna, 1C 1A3 cadena mamaria interna, N2 4A9 cadena mamaria interna, N2A que se llama mayor a 2 milímetros o igual, PN2B cadena mamaria interna homolateral, N3 10 infraclaviculares axilares, 3A más de 10 axilares mayor a 2 milímetros, N3B cadena mamaria interna homolateral, N3C supraclaviculares homolaterales, ¿ya? Dentro de la gradación que tenemos para un cáncer de seno, tenemos que tener en cuenta que esta puede ser en su formación glandular o tubular, que pueda tener un pleomorfismo nuclear y el recuento mitótico es de vital importancia para las patologías como se reportan. El grado 1 es que el cáncer de seno es bien diferenciado cuando tiene de 3 a 5 puntos. El grado 2 es moderadamente diferenciado de 6 a 7 puntos. El grado 3 es pobremente diferenciado y este es de 8 a 9 puntos. Tenemos tipos histológicos que algunos van a tener receptores que se llaman hormonales o van a tener receptores para factores genéticos, ¿ya? Por ejemplo, el ductal invasor es estrógeno positivo y el HER2/neu es positivo en un 15-30%. Tenemos algunos que no tienen, que se llama esta perspectiva, como el pleomórfico, el de células osteoclásticas. Muy raros. Lobulillar infiltrante es hormonal positivo, HER2/neu negativo. Tubular es hormonal positivo, HER2/neu negativo. Tenemos el cribiforme, hormonal positivo, HER2/neu negativo. Carcinoma medular, triple negativo, o sea, no tiene nada, dice esto. El mucinoso es hormonal positivo, HER2/neu negativo. Tenemos el cáncer de células de anillo en sello que no presenta tampoco. El neuroendocrino tiene cromogranina positivo, hormonal positivo y HER2/neu negativo. Papilar invasor, hormonal positivo, HER2/neu negativo. Micropapilar infiltrante, hormonal positivo y este ya tiene HER2/neu positivo en un 45%. El apócrino, hormonal negativo, HER2/neu positivo en un 45% y tiene andrógenos positivos. Los metaplásicos, citoqueratina positivos. El secretor es hormonal negativo y aquí es HER2/neu negativo y SEA positivo, ¿ya? El adenoquístico, hormonal negativo, HER2/neu negativo y el c-KIT, laminina y colágenos positivo. Y el de células claras es hormonal positivo y HER2/neu positivo. Las preguntas, bueno, al final, como siempre, doctores, ¿ya? Pero dentro de los que son más frecuentes, siempre van a ser los ductales y los lobuliliares, ¿ya? Estos son, entre comillas, los más frecuentes que existen. Cuando tenemos un carcinoma in situ, también tenemos un tipo especial de neoplasias lobulillares, ¿ya? Dentro de las categorías tenemos a la hiperplasia ductal atipia, la atipia epitelial plana y el carcinoma lobulillar in situ propiamente dicho, ¿ya? Para estos casos el diagnóstico siempre va a ser en función a biopsia y el tratamiento o bien va a ser quirúrgico o con análogos selectivos de los receptores de estrógeno. El carcinoma ductal in situ tiene la clasificación de alto grado, grado intermedio y bajo grado. Dentro de los diagnósticos, por lo general, este tipo de carcinoma siempre van a presentar más un derrame del pezón o la presencia de una nodulación. Se llama SEA microinvasor cuando es menor a 1 milímetro. El tratamiento es quirúrgico con perspectiva de ganglio centinela, radiación y también podemos utilizar el tamoxifeno cuando es receptor hormonal positivo. Tenemos otros tipos de cánceres como el sarcoma de mama, donde el tratamiento es quirúrgico. Tenemos el linfagiosarcoma, que tiene dos variantes. El primero es el síndrome de Stewart-Krebs, que es un linfosarcoma
angiosarcoma después de una mastectomía radical, ¿no? Son casos bien complicados. Y tenemos también la enfermedad de Milroy y Mace, donde es las pacientes que prácticamente tienen desde la perspectiva puberal, así se llama, ¿no? Desde la etapa puberal pueden tener ese tipo de linfaangiosarcoma. Tenemos el SEA de mama bilateral, mucho menor pronóstico aún todavía. Los tumores retrovirales, donde el tratamiento va a ser quirúrgico. Al momento de hacer un procedimiento quirúrgico, por lo general siempre hay que ver que la incisión trate de cubrir un buen margen y que permita la reconstrucción del seno sin que éste tenga una perspectiva estética. Siempre valorar la posibilidad del compromiso de la mama contralateral y en muchas de las oportunidades hasta podemos utilizar un clip de titanio para que las mamas tengan mejor perspectiva, entre comillas, de unión de tejidos. En la técnica quirúrgica lo ideal es adoptar siempre la mejor manera de obtener márgenes quirúrgicos. La linfadenectomía es de vital importancia y en especialmente el abordaje del ganglio centinela. El ganglio centinela siempre se puede realizar con medidas de marcaje o con tecnesio 99. La medida que se tome es la ideal para siempre tomar ganglio centinela. ¿En qué casos hacemos en qué situaciones mejor las localizaciones de la radioterapia coadyuvante? Siempre va a ser en glándula mamaria, la axila homolateral y en la región de ganglios de cadena interna. ¿Qué complicaciones puede tener el abordaje quirúrgico de un SEA de mama? Que se produzcan seromas, infecciones, dificultad en la movilidad, escápula alada, linfedema braquial, dolor y obviamente que el tejido mamario se necrose. ¿En qué pacientes vamos a hacer quimioprofilaxis? Mayores de 60 años, antecedentes de carcinoma lobular in situ o ductal in situ. 35, las pacientes que tienen 35 a 39 años, pero con factores de riesgo, ya sea con marcadores positivos, familiares y demás. Las pacientes que tengan, que se llama, receptores para análogos selectivos de los receptores de estrógeno, y las pacientes con inhibidores de aromatasa. Ya esta es una posibilidad inclusive para poder realizar la quimioprofilaxis. En el modelo de Gail, para las pacientes que van a postular a quimioprofilaxis, siempre hay que evaluar la edad que tienen su primer hijito, la menarca, familiares de primer grado, alteraciones en biopsia y la raza. Para el tratamiento adyuvante podemos utilizar algo hormonal. Dentro de lo hormonal, la droga de elección siempre va a ser tamoxifeno, ¿no? Es la más importante, que es en función a las ablaciones, y también podemos utilizar inhibidores de la aromatasa. También podemos realizar quimioterapia, y para las pacientes que tienen el HER2 receptores podemos utilizar el trastuzumab. En los carcinomas muy avanzados, ya estadios 4, por lo general el tratamiento siempre es hormonal de primera línea con análogos selectivos de los receptores de estrógeno, inhibidores de aromatasa y también antagonistas de estrógenos. Podemos realizar en quimioterapia, ¿no? El acrónimo es FLIA, si no me equivoco, de los HER2 negativos, y para los HER2 positivos tenemos bajo el espectro que podemos utilizar quimioterápicos. Dentro de otros también podemos utilizar bisfosfonatos, calcio y vitamina D. Pasamos a patología cervicuterina. Ella sabe muy bien que el papilomavirus es el responsable de las lesiones precancerosas y también cancerosas. Aquí hablamos de que se llama bajo riesgo al 6, 11, 30, 42, 43, 44 y alto riesgo al 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Aquí, como pueden ver, en esta clasificación para este tema ya no hay mediano riesgo, por si acaso. La transmisión siempre va a ser sexual, ¿ya? Y dentro de la patogenia podemos tener tantas infecciones clínicas como subclínicas, es decir, sintomáticas, como la mayor parte de las veces subclínicas asintomáticas. Factores de riesgo para contraer el virus del papiloma humano: el inicio de las relaciones sexuales. Por favor, doctores, me avisen si se ve la pantalla. Se ve normal. Con normalidad, doctor. Y usted, por favor, revise su conexión, ¿ya? Bueno, continuemos. La promiscuidad, varios números de parejas sexuales, multiparidad,
bajo nivel socioeconómico, el antecedente de infecciones de transmisiones previos y la inmunosupresión son factores de riesgo para el cáncer la patología cervicuterina. Tenemos dos tipos de prevenciones. Una es la primaria en función a la vacuna. Lo ideal de colocar la vacuna es antes del inicio de las relaciones sexuales. Y tenemos hoy en día la bivalente y la tetravalente. La bivalente cubre 16 y 18 de las cepas del virus del papiloma humano, porque solo la 16 solita es responsable del 80%. Entonces, de ahí es que es de tan importancia cubrir en especial la 16. Mientras que el riesgo, es decir, las que puedan producir verruguitas genitales luego. Dentro de la prevención secundaria, aquí entra el tamizaje. Como la gran parte de las lesiones que se llaman premalignas son asintomáticas, es por eso que el Papa Nicolau es uno de los métodos más importantes. No el único, también tenemos la inspección visual con ácido acético, el Lugol, como ahorita lo vamos a ver, o ¿qué se llama? Estudios para ver si hay la presencia del virus del papiloma humano, como captura híbrida, PCR, etcétera. Con esto podemos hacer un tamizaje que debe realizarse, entre comillas, desde que la paciente ya ha comenzado su vida sexual, aunque por algunos países hay edades para comenzar, por lo menos en nuestro medio es a partir de los 21 años a 25 años. Un método para también hacer el tamizaje es la colposcopía. La colposcopía es un método que se llama en fase como un gran microscopio que se encarga de ver la anatomía del cuello del útero, en el cual la evitancia es ver la zona de transformación que vemos acá. ¿Qué es la zona de transformación? Un espacio que ha dejado la unión escamocolumnar inicial, ¿ya? Que es la unión del epitelio escamoso con el epitelio columnar o endocervical del cuello del útero, que por actividad hormonal, fue saliendo de a poquito con la actividad hormonal estrogénica. Entonces, ha formado otra unión escamocolumnar. El espacio entre estas dos se denomina zona de transformación. Y esta zona de transformación, donde le gusta hacer la patología al virus del papiloma humano. Entonces, inicial, ver las lesiones que podamos encontrar acá, ¿ya? ¿Y qué podemos ver en la colposcopía? La mucosa originaria, la presencia de ectopia congénita, la presencia de colpitis, la zona de transformación, y aquí ya tenemos los datos positivos como para probables lesiones premalignas. Leucoplasia, los mosaicos, los puntillados, la zona roja, erosión y los que se llaman vasos atípicos o procesos vasculares. El diagnóstico para las lesiones premalignas y también para el cáncer de cuello uterino funciona la histología. Se hace una biopsia, un cepillado o en algunos casos para valorar la perspectiva glandular se realiza una histeroscopía. Y en las pruebas moleculares podemos utilizar el BOLT, la hibridación, el PCR y la captura de vida, que estos son entre comillas para ver si hay el virus, especialmente los de factores de alto riesgo. Una vez que tenemos que se llama una lesión, tenemos que tener en cuenta la forma en la cual podemos hacer tratamiento. Tenemos tratamientos locales, donde para el tratamiento local los criterios tienen que ser de que haya zona de transformación clara, tomada, que el diagnóstico sea por biopsia, que no haya el compromiso mayor a 2 cuadrantes, que haya el conducto sin neoplasia intracervical y que no haya sospecha de malignidad. Mientras que en los métodos excisionales, es decir, los cuales vamos a realizar una extracción o por lo menos un margen importante del cuello del útero, es porque tenemos zona de transformación incompleta, hay el dato de neoplasia intracervical, que la lesión sea extensa, que haya la sospecha de probabilidad de malignidad a posterior y que el compromiso glandular esté presente, ¿no? Para los locales tenemos como los métodos la diatermocoagulación, la crioterapia. Los métodos excisionales tenemos como métodos la conización, el ASALIP y también puede ser la histerectomía. En una citología normal,
lo ideal siempre es hacer colposcopía. O también podemos hacer simplemente la colposcopía sin la presencia de citología. Ante la sospecha ya se realiza biopsia y ver test moleculares para ver HB positivo, ¿ya? Las neoplasias intracervicales, entre comillas, van a ser de tres tipos, bajo grado y alto grado, aunque tenemos también de tipo especiales, ¿ya? El manejo en la SIN 1, por lo general, va a ser más con métodos locales y el lo ideal siempre es realizar citología y biopsia. Para el tratamiento tenemos más los escisionales cuando es glandular, como el azadelip y la histerectomía. Dentro del cáncer de cuello uterino, es decir, el virus de papiloma es una lesión que ha sobrepasado las lesiones premalignas de bajo grado y de alto grado y se ha conformado un cáncer de cuello uterino. Y tenemos las siguientes variantes: pavimentoso, de células neuroendocrinas, verrucoso, el adenocarcinoma, el adenoma maligno, vello glandular, vítreas y el basal adenoideo. Tenemos también la variante de microcarcinoma que corresponde a un estadiaje 1A1. La citología por lo general es negativa y a veces la colposcopía nos muestra algo. Para las formaciones macroscópicas del cáncer de cuello uterino, por su forma podemos tener que sean exofíticos hacia afuera, endofíticos hacia adentro y exoendofíticos el mixto, y la variante superficial que solo ocupa la extensión superficial. Por topografía tenemos que sean exocervicales, que afecten el orificio cervical externo, o que sean endocervicales. Y la propagación puede ser a vagina, paramétrios, uréter, vejiga, recto, cuerpo del útero y que se llama ganglios linfáticos. Tenemos la clasificación y el estadiaje de la FIGO. Esto sí es largo. Uno, que se llama la extensión solo al cuello uterino. 1A, microscópico. 1A1, 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de superficie. 1A2, que se llama 3.1 ya milímetros y menor a 55 con 7 milímetros de superficie. 1B, mayor al 1A, pero limitado solo al cuello del útero. 1B1, menor a 4 centímetros. 1B2, mayor a 4 centímetros. Estadio 2, que ya comprometan parámetros, y el 2/3 de la vagina, donde el 2A, sin compromiso de parámetros. 2A1, cuello uterino menor a 4 centímetros. 2A2, cuello uterino mayor a 4 centímetros. 2B, el tercio inferior de la vagina, y puede haber la presencia de uronefrosis. Su subclasificación: 3A, sin extensión a pared ósea, y el 3B ya la presencia de uronefrosis. 4, más allá de la pelvis. 4A, que toma la mucosa vesical o rectal, y el 4B ya es la metástasis a distancia. El tratamiento quirúrgico máximo, dice su bibliografía, que es al estadio 2A, ya entre el 1B a 2A. Hoy en día máximo es, entre comillas, hasta el 1B, o inclusive alguna bibliografía, otras bibliografías actuales dicen solamente 1A, pero su bibliografía, por si acaso, dice que es del 1B hasta el 2A. Y tenemos este tipo de cirugía se llama operación, donde, que se llamaba antes Shauta, por si acaso, ¿ya? Tenemos la Piver 1 de cúpula vaginal. Tenemos la Piver 2, que es histerectomía abdominal con la toma de 1/3 superior de la vagina. Tenemos la Piver 3, que es la histerectomía abdominal más la mitad de la vagina y linfadenectomía pélvica. La Piver 4 es todo sobre la 3 más lo mismo que la 4, más la presencia de uretero
neocistostomía, ¿ya? Hacer cirugías tan ampliadas y tan radicales puede también tener sus complicaciones, como la presencia de hemorragia, fístulas, embolias pulmonares, obstrucciones intestinales, celulitis pelvianas, disfunciones vesicales y el linfocele. Dentro del tratamiento de radioterapia, más que la quimio o la radio es lo que más se utiliza, cuando hay un tumor primario con extensión, ¿ya? Lo ideal es siempre tomar tanto cuello del útero como cuerpo, tomar ligamentos y cadena ganglionar. Tipos de radioterapia externa, y tenemos la braquiterapia. La braquiterapia es un transductor que se hace intravaginal para hacer la radiación del cuello del útero, ¿ya? Tener en cuenta, más sin embargo, parámetros en Gruis para las dosis de radioterapias. En un estadio 1A1 y 1A2, por lo general solo se hace braquiterapia a un gradaje de 50-60, ¿ya? En un estadio 1B, la radioterapia externa es de 45 a la pelvis total y entre 30 y 35 Gruis para la dosis a punto, o cuando la dosis es total de 75-80. 1B2A, 45 para la pelvis total y dosis punto, es decir, local a 40 y total a 85. 2B, pelvis total 45 Arais, se pueden hacer es decir, unas radiaciones a parámetros de 9 a 15, y para la braquiterapia es 40 la dosis local a punto y 85 la total. En estadios 3 es de 45 a 50 aquí la dosis total de la radioterapia pelviana y con los parámetros de 9 a 15. La dosis local a punto de la braquiterapia de 40 y la total a punto es de 85 a 90. Y los estadios 2B, 3B y 4 de tipo intersticiales, ya la dosis total es de 39.6 a 45, con una voz de parámetros de entre 0 a 15, y la braquiterapia tiene que ser de 40 a dosis local y la dosis total a punto de 75 a 85. Individualizamos las opciones terapéuticas. En 1A se puede realizar desde condensación hasta una Piver 1 o Piver 2. En el estadio 1B se puede realizar una Piver 2 o 3 o radioterapia. En estadios 1B2, quimioterapia o Piver 3. Estadio 2A, quimioterapia y Piver 3 juntas, cuando es 2. ¿Ya? ¿Quién te subió? Cuando es 2B, quimioterapia. 3, quimioterapia. 4A, quimioterapia. Y 4B, quimioterapia. Es decir, a partir de la 2B para adelante. Miren aquí en el tratamiento individualizado, ideal solamente quimioterapia. Bien, doctores, con este muy corto repaso sobre estas tres patologías, comenzamos con las preguntas. Ustedes son dueños del chat y del micrófono. Comenzamos. ¿Quiénes deben tener un asesoramiento genético para obtener más información sobre el riesgo de desarrollar cáncer? ¿Todas las pacientes, solo las nuníparas, las que tienen una... A. Sí. El desafío de la prevención incentivó la investigación genética para diagnosticar las aberraciones y mutaciones de dos tipos de genes, BRCA1 y BRCA2. Las mujeres portadoras del BRCA1 tienen un 45% de riesgo de por vida de desarrollar la enfermedad. Cuente, por favor. Y las que tienen el gen BRCA2 tienen un 25% de riesgo. Para obtener más información sobre el riesgo de desarrollar cáncer, las que son portadoras de BRCA1 y BRCA2. Es cierto respecto al uso de anticonceptivos orales y el riesgo de padecer cáncer de ovario. Los anticonceptivos orales son a la mitad.
cambies ni la mente, Señor. Todos son correctos. Y dile si tienes dudas si realmente existe, cámbiame. Todos. Dile, cámbiame. La A. Los anticonceptivos son un factor de protección para el cáncer de ovario. Cuanto más tiempo una mujer ha utilizado anticonceptivos orales, mayor es la reducción del riesgo. En las que han utilizado anticonceptivos orales por 15 años más, se reduce con mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Todos son correctos. ¿Ya? Si se utiliza en estados menopáusicos o perimenopáusicos, no tiene este efecto protector, sino todo lo contrario. Es el principio. Sí. 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 La molécula mucinosa de CA125 se ha utilizado como anticuerpos monoclonales muy buenos para pacientes con cistoadenomas de ovario. El antígeno CA125 se ha convertido en el principal marcador tumoral del cáncer epitelial de ovario. El CA125 es clave para el cáncer de ovario. ¿A qué estadio de la afección de la pelvis? 1, 2, 3, A o 4 o ninguno. B. 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 Inciso B. El T1 vamos a dar solamente el resumen, ¿no? Que es un tumor limitado a los ovarios. Mientras que el T2 es un tumor que afecta a unos ovarios y ya con extensión de la pelvis. El siguiente describe mejor la definición de cirugía de intervalo. Cirugía que se realiza en un tumor de ovario irresecable. Cirugía que se realiza en un cirujano que no está entrenado para esta patología. Es el segundo intento quirúrgico de la citorreducción. Es la cirugía que se efectúa luego de 3 ciclos de quimioterapia y se continúa con 3 ciclos más, o ninguno. D. D. Cirugía de intervalo. Clásicamente esta cirugía se efectúa luego de 3 ciclos de quimioterapia y se continúa con 3 ciclos más. De ahí el nombre de cirugía de intervalo, ¿no? Entonces esta es una de las variantes de los procedimientos quirúrgicos. 3 ciclos de quimioterapia previas y luego que se llama otras 3 más. El régimen quimioterápico estándar actual en los tumores de células germinales es metotrexato y ácido fólico, cisplatino, etoposide y bleomicina. Se recomienda un ciclo de 4 a 6 ciclos. A y B, perdón, o B y C. B. D, doctor. E. Inciso En la actualidad, el BEP, ¿no? Que es de cisplatino, etoposide y bleomicina, es el régimen más utilizado.
Se lo considera el estándar, aunque en casos específicos de neuropatía persistente o enfermedad renal se puede utilizar carboplatino con resultados emergentes. El número óptimo de ciclos de BEP no está determinado, pero se considera como mínimo la aplicación de 4 a 6 ciclos. La respuesta es B y C. ¿Cuáles son los factores de riesgo con mayor peso para el cáncer de mama? Factores carcinogénicos ambientales, desregulación de los mecanismos fisiológicos, activación de protooncogenes, predisposición genética y desarrollo de los cambios proliferativos o expresión de receptores hormonales de estrógeno y de progesterona. D. 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 Los factores de riesgo con mayor peso son... ¿Qué es eso? Efecto como factores de riesgo. Entre comillas, más que la biopsia, para hablar de predisposición genética, es solamente la perspectiva. Por eso que hay una artista llamada Angelina Jolie que se hizo el estudio y ese mismo instante se hizo la mastectomía bilateral. ¿Cuáles son las características del perfil de tumores que expresan mutaciones del gen BRCA1? Tipo basal, triple negativo, sobreextensión del gen CMYC, pérdida de la expresión de HER2 o todos. Todos. A ver, aquellos tumores asociados a la mutación BRCA1 suelen con un índice de nivel proliferativo tumoral. De acuerdo con el perfil de expresión genética, los tumores que expresan la mutación BRCA1 se definen fenotípicamente como tumores de tipo basal-like o triple negativos. Otra característica importante del tumor es la sobreexpresión de ciertos oncogenes como el C, MIC y marcadores inmunohistoquímicos, el fenotipo epitelial basal, así como la pérdida de la expresión del HER2. Todos es la respuesta. De acuerdo a la expresión genética, ¿cuáles son los subtipos de cáncer de mama? Excepto luminal A y B, subtipo normal-like, subtipo basal-like, subtipo bajo en claudinas o el subtipo HER2-1 positivo. Según la gradación, tenemos tres subtipos que no expresan receptores hormonales para estrógeno y progesterona. A estos se denominan basal-like, HER2 positivo y el tipo normal o normal-like. Dos subtipos que sí presentan receptores hormonales, luminal A y luminal B. Y existe un sexto subtipo denominado de Claudin low, ¿no? O sea, bajo en claudinas. Pero lo que no tenemos es un subtipo HER1 positivo. Bueno, veo muchos comentarios que se llaman en función a si pueden dar la respuesta con un tono de voz más bajo, ¿no? Sí, gritan. La entidad limitada a aquellos casos que presentan cambios típicos de la piel que involucra más de un tercio de la piel de la mama es T4A, 4B, 4C, 4D.
D. B. Clasificación del tumor primario, ¿no? Tienen varios, donde el 4D dice, carcinoma inflamatorio, una entidad limitada a aquellos casos que se presentan cambios típicos de la piel que involucran a más de un tercio de la piel de la característica. Los compromisos ganglionar axilar como lateral. C1, CN2, CN2A, CN2B o el CN3. Inciso D. 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 Inciso D. CN2B, ¿no? Es metastásica en ausencia de comiso ganglionar. Esta parte de las clasificaciones, tanto en cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, son un poquito tediosas, doctor. Traten de hacerse una ayuda a memoria respecto a esto. Es la parte más fea, creo. Sin metástasis ganglionar. Recording in progress. Tres son las regiones anatómicas para considerar cuando se planifica el área por la glándula mamaria o pared torácica, la lateral y la fosa supraclavicular y los ganglios de la cadena interna. Todos aquí es la respuesta. Pasarela, por favor. En la terapia hormonal como objeto de primera línea es posmenopáusica, excepto tamoxifeno, de la aromatasa, antagonistas de los inhibidores de estrógeno o el acetato de megestrol. B. D. B. B. Pero cáncer de mama. ¿Qué se llama? Las opciones
terapéuticas se pueden dividir en premenopáusicas y posmenopáusicas. También en primera línea o no. En las premenopáusicas de primera línea se utiliza receptores de los receptores como el tamoxifeno y el toremifeno, ¿ya? Mientras en primera línea las opciones tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, antagonistas de los receptores de estrógenos y el acetato de megestrol. Entonces, el toremifeno es para premenopáusicas, no posmenopáusicas. Se constituye finos o esclerodermia. D. Recording in progress. D. D. A los efectos de evitar los riesgos fetales de la radioterapia con los tratamientos conservadores de mama, sin embargo, el tratamiento conservador puede ser una alternativa en los carcinomas mamarios, ¿no? Diagnosticados al final del tercer trimestre, ya que la radioterapia puede diferirse hasta después del parto. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Son complicaciones perinatales por efectos de los terápicos, excepto bajo peso al nacer, talla baja, vómito fetal, restricción de crecimiento intrauterino y B. 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 La quimioterapia debería ser evitada en el primer trimestre por sus efectos teratogénicos. De todos modos, se han comunicado complicaciones perinatales como bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino, parto pretérmino y óbito fetal. Lo que no interfiere es la talla, ¿no? Y por favor, doctores, sus respuestas, los que hacen el micrófono, bajen un poquito el tono. El mecanismo responsable de la carcinogénesis está mediado por la expresión de los oncogenes. Esto para K1, E6, E7, AB y B. A y B las respuestas o B y C las respuestas. E. E.
E, Viviana del Mercado, Carmen Cairo El Espino. mecanismo responsable de la carcinogénesis está mediado por la expresión de los oncogenes E6 y E7 para patología cervicuterina, Viviana del Mercado, pero Carmen no tiene Cairo nada que ver el BRCA1. Viviana del Mercado, Carmen Cairo Espino. ¿Cuál es su sensibilidad de la citología cérvico-vaginal Papa Nicolau para la detección de las lesiones intraepiteliales o carcinomas invasores? 98%, 51%, 100%, 89% o el 69%. A, B, B, Viviana del Mercado, Carmen Cairo Espino. Dice, la sensibilidad del Papa Nicolau es del 51%, pero tiene una especificidad del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensibilidad se refiere a la posibilidad de los resultados positivos y la especificidad a los resultados negativos. O sea, si me sale una lesión, puede que, entre comillas, no sea tal cual. Pero cuando me dices para lesiones malignas, realmente es, ¿no? La sensibilidad es del 98%, pero la sensibilidad es del 51%. Los hallazgos sospechosos en el Papa Nicolau, es decir, la presencia de células atípicas, probablemente malignas pero no concluyentes, corresponden a una clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o clase 5. clase 3, E. sí, sí. La clasificación del Papa Nicolau, ya, laboratorios. Recording in progress. B, La prueba de Schiller es positiva cuando hay zonas que no se colorean con el yodo, es decir, que son yodo negativas, mientras que cuando todo Schiller es negativa, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no? Un Schiller positivo es lugar que no se ha pintado. Es todo lo contrario con la inspección visual de ácido acético. Lo positivo es cuando sí se pinta y el Schiller es cuando no se pinta, entonces, ¿ya? Entonces, cuando decimos que es Schiller positivo, cuando hay zonas yodo negativas. Paradito, un poquito. Porque no será que... Bueno, Los carcinomas de cuello del útero se desarrollan sobre epitelio displásico, metaplásico, el orificio cervical externo, el orificio cervical interno o ninguno. B, B,
La zona de transformación, ¿no? Es el lugar patológico, entre comillas, donde se asientan las lesiones. Es de suma inflexión para el examen colposcópico, puesto que la mayoría de los carcinomas se desarrollan sobre el epitelio metaplásico. ¿Ya? Metaplásico. El diagnóstico del microcarcinoma se debe realizar con detección citológica, colposcopía, biopsia solo de la lesión, biopsia ampliada del cuello uterino, todos. C, Si sucede. D, El diagnóstico de un microcarcinoma se realiza entonces mediante la biopsia ampliada del cuello del útero. Esto es lo que se realiza para los cánceres microinvasores, ¿no? Biopsia ampliada del cuello del útero. Son los que infiltran hasta 3 milímetros en profundidad y no tienen más de 7 milímetros de extensión de superficie. Corresponde al estadio 1A, 1A1, 1A2, 1A2, perdón, 1B1 o 1B3. B, 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 Dentro de los estadiajes 1A es carcinoma preclínico, ¿no? Diagnosticado solo por microscopía. A su vez se divide en 1A1 cuando son los que infiltran hasta 3 milímetros en profundidad y no tienen más de 7 milímetros de extensión de superficie. 1A2 son los que infiltran entre 3,1 a 5 milímetros y no tienen más de 7 milímetros de extensión en superficie, ¿no? Entonces, si solo es 3, no de 3 a 5, evidentemente es 1A1. El tumor tiene compromiso parametrial hasta la pared pelviana. Hay uronefrosis, corresponde al estadio 3B, 3B1. D, 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 En los estadios 3B hay compromiso parametrial hasta pared pelviana con uronefrosis. Estadio 3B. La cirugía como tratamiento está limitado para los estadios 1A hasta 2A, 1A hasta 2B, 1B hasta 2A, 1B hasta el 2B y el 1A hasta el 3. C, B, C, D, C, D, Mientras que la terapia radiante o quimioterapia concurrente puede ser utilizada en casi todos los estadios de la enfermedad, la cirugía está limitada para los estadios iniciales, yendo desde los estadios 1B hasta el 2A. La respuesta es C. De una traquelectomía radical se obtiene el siguiente resultado reproductivo. Tasa de embarazo del 56% y nacimiento del 67%, tasa de embarazo del 67% y nacimiento del 56%,
embarazo 89, nacimiento 75, embarazo 96, nacimiento 87, o embarazo 86 y nacimiento 97%. A, A, El justificado para el tratamiento contra traqueolectomías radicales es otorgarles a las pacientes la posibilidad de conservar la fertilidad. La tasa de embarazo es del 56% y el nacimiento solamente el 67%. Una traqueolectomía ya es una cirugía más amplia de solamente el cuello, ¿no? Y justamente ¿para qué no se utiliza? Para no hacer la histerectomía y con eso haya perspectiva de fertilidad. Bien, doctores, ¿qué se llama? Inicialmente les agradezco por tomarme la atención durante estas semanas. Les deseo todo lo mejor para el examen. Estudien mucho, no se vayan a poner nerviosos. Y les deseo todo el éxito, doctores. Muchas gracias, doctor. igualmente para gracias, usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Están muy cerquita a dar el examen, así que denle con todo, doctores. Confíen en ustedes, estudien mucho, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, profesor. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Ayer los nacional lo han sonado por todos lados. La fotocopia del... Muchas gracias. ¿Para mañana? ¿Qué pues? Necesita... Necesitarla en papá. Cualquiera. Sí, aquí pues. Ya. Charla. Joder, Baldi. ¿Qué más? ¿Vos? Yo viniendo de trabajo de la otra escuela. ¿De dónde es el de Sí. ¿Ya ves mi 50 ahí? Sí, pero aquí también. Pues un poco más que... Pero todos en los cuartos los niños. Muchas gracias, Valdi. Gracias, Valdi, gracias. De todo color. ¿Está bien? Está bien. Háganse de más sencillito, no importa, la cuestión es que sirven. Igual hoy día me han regalado 2 baloncitos para después. Bien. Sí. Recording in progress. Nos vamos a llamar entonces, ya le llamamos a este entonces para dar. Ya, ¿listo? Ya, Valdi, gracias. Ya, charlamos, listo pues. Escucho llorar a mi sobrina. Escucho llorar a mi
Hola, baila. Baila, baila. Baila, baila. Uy. No, no, afuera, afuera, afuera. Afuera.